Los reyes de Israel. Sin duda, hermanos, la historia del pueblo de Israel es una historia interesante e impactante por las cualidades y características de cada uno de los reyes. Nos damos cuenta cómo la nación comenzó en un progreso, en una prosperidad continua. El rey Saúl, después el rey David y el rey Salomón. Es lo que se considera el Reino Unido. El que tenía que suceder en el trono a Salomón era, vean en el versículo número 21 de aquí de este mismo capítulo, primero de Reyes 14:21, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. Vean, este era el sucesor de Salomón, Roboam. Pero como estudiamos en el rey pasado, se dividió el reino, el pueblo de Israel se dividió en dos grupos. En el reino del norte, que era Samaria, y en el reino del sur, que era Judá. Y Roboam, el hijo de Salomón, él reinó en Jerusalén 17 años, pero solamente estuvo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, dos tribus. Y del lado opuesto del reino de Israel, aquí nos damos cuenta en el versículo número 20, cómo este libro nos menciona que Jeroboam, el contrincante de Roboam, él reinó por 22 años. Pero después de terminar esos 22 años, Dios tuvo misericordia con él, porque el trabajo que él hizo, el papel que él desempeñó, Jeroboam, el monarca del reino del norte de Israel, no fue bueno delante de Dios. Y algo que nosotros debemos de conocer, hermanos, y saber, que cuando la vida de una persona, la trayectoria de alguien no es buena, Dios le corta los días de vida. Pero por amor a Salomón y por amor a los reyes anteriores, este hombre, Jeroboam, que fue Dios el que lo eligió y el que dividió el reino, pero por órdenes de Dios para darle una lección a Judá, Dios lo aprobó y por eso Dios le permitió estos 22 años estar en el poder. Pero él muere, aquí se menciona que habiendo dormido con sus padres, ¿quién ocupó el lugar? Reinó en su lugar su hijo Nadab. Por lo tanto, Nadab es el segundo rey de Israel, ya el Israel dividido, y es el quinto rey de toda la línea de los reyes de Israel. Repitiendo la lista, ¿quién fue el primer rey? Saúl. El segundo rey, David. El tercer rey, Salomón. El cuarto rey, Jeroboam primero, porque hubo dos Jeroboam. Y el quinto rey es el rey Nadab. Él reinó del año 909. ¿Saben cuántos años estuvo Nadab en el poder? Solamente 2 años. Porque había una sentencia sobre Jeroboam. Dios había, hermanos, estipulado que vendría un castigo para la casa de Jeroboam. Y se cumplió con su hijo Nadab. Jeroboam reinó desde el año 930, en cuanto terminó Salomón, al 909.
Y viene Nadab y él ocupa el puesto, la silla real, a partir del año 909 y terminó en el 908. Este hombre Nadab, por el reino del norte de Israel. ¿Cuántas tribus componían el reino del norte, hermanos? Israel, 10 tribus. Y el reino del sur solamente eran 2 tribus, o el reino de Judá. Acompáñenme a primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 16. Algunos se preguntarán por qué nos saltamos estos versos. Porque aquí en este libro de Reyes, hermanos, el escritor va relatando la vida de los reyes de Israel y los reyes de Judá. El escritor va hablando de los 2 reyes, pero nosotros primero vamos a estudiar todos los reyes de Israel, y si Dios nos permite, posteriormente vamos a estudiar todos los reyes de Judá, y vamos a tener que regresar a estos libros. Pero por esta ocasión estamos hablando acerca de los reyes de Israel, que es el rey Nadab. Dice aquí el verso 16: hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. ¿Quién creen ustedes que era Asa y quién era Baasa? Aquí la historia se adelanta un poco, porque Baasa fue el que le quitó el puesto o derrocó a Nadab, el hijo de Jeroboam. Pero cuando se habla de Asa, se está refiriendo al reino del sur, a Judá e Israel. Tenemos que entender esta distinción: Judá e Israel. Todo el tiempo de ambos, cuando ellos fueron reyes, tanto el rey de Judá como el rey de Israel, todo el tiempo que hubo guerra, no estuvieron en paz, estuvieron en batalla. Y cuando vemos, hermanos, la Biblia, cuando nos menciona de guerra, de lucha, a veces pensamos, hermanos, que Dios no estaba con ellos. O imaginamos que cuando Dios está con nosotros, se supone que debe de haber paz entre nosotros, pero Dios no actúa así. Porque si Dios solamente permitiera la paz en la iglesia, permitiera la paz en las familias, en los hogares, en los matrimonios, si viviéramos siempre en paz, ¿saben qué sucedería, hermanos? Descuidaríamos nuestra vida espiritual. Estuviéramos ahí reposando espiritualmente en nuestro letargo espiritual, pues todo está en paz. Hoy no voy a orar porque no hubo ningún problema, no tengo problemas, no tengo necesidad, no estoy enfermo. Pues me voy a tomar mis vacaciones, mi año sabático. No, pero Dios no quiere eso, hermanos. Por eso Dios a veces permite la guerra, permite la aflicción. Dios va a permitir que estemos luchando en el mundo espiritual. Y así pasó con Judá y con Israel. Eran muchas las razones por las que había conflicto, porque unos se enojaban, no querían que limitaran o que rebasaran sus límites, delimitaron sus límites. Y los reyes de Israel no querían que su gente viniera a Jerusalén, porque decía: se van a ir nuevamente con el rey de Judá y me van a traicionar y me van a matar a mí, y yo voy a perder el poder, me van a quitar del trono. Y había un conflicto, había una guerra espiritual. Pero esta guerra, hermanos, también nos ayuda a estar activos. Cuando haya problemas, luchas o tribulaciones, no pienses que Dios ya se fue, te ha abandonado. No, al contrario, Dios está más presente y te quiere activo. Dios te quiere en la batalla, en la guerra, en esa actividad espiritual. Porque el apóstol Pablo, hermanos, nos advirtió de una realidad bíblica, que existe una lucha
no contra sangre y carne, que a veces el enemigo o esos espíritus inmundos van a esconderse detrás de las personas para hacernos la guerra, pero la guerra no es contra ellos. A veces queremos pelear contra las personas y no peleamos con lo que está detrás de ellos, que son potestades demoníacas, son espíritus de pleito, pelea, contienda. Pero Dios va a usar esa guerra para tenernos en oración, para tenernos buscándole de su rostro, de su presencia. ¿Cuántos hemos tenido prueba y lucha y tribulación? Y esto es lo que nos ha activado, lo que nos ha movido a levantar un clamor al Señor, a buscarle con todo nuestro corazón, a depender solamente de Él, a buscar su rostro y decirle: Señor, mira este problema, mira esta necesidad, mira, Señor, a estas almas que yo les he predicado y están en problema, están en lucha, en dificultad. El problema, hermanos, es lo que nos lleva a buscar de Dios. Y decía un pastor: benditos problemas, benditas luchas, tribulación, porque eso es lo que me aferra, es lo que me hace buscar siempre el rostro del Señor. Todos los reyes, todos los patriarcas, los apóstoles, los profetas decían: buscaré tu rostro, Señor. Esto significa esa comunión, esa búsqueda íntima de la presencia del Señor. Dice aquí el versículo 17: y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Vean cómo el conflicto era entre el rey de Judá con el rey de Israel, porque querían invadir su territorio. Y se levanta este hombre, Baasa, que él no era el rey. ¿Quién era el rey de Israel? Nadab era el rey. Pero ¿por qué alguien más tuvo que tomar ese trabajo, esa función? Porque el rey Nadab no estaba ejerciendo ni desempeñando sus funciones. El descuido espiritual, el caer en el letargo, en el estancamiento, el no estar buscando la presencia del Señor, Dios se va a buscar, hermanos, un reemplazo para nosotros. Nadab debería de estar siguiendo el ejemplo. Si Dios le dio la oportunidad de ocupar el lugar después de su padre, no fue para que él ocupara solamente de adorno un puesto. No, es porque Dios lo quería usar. Y si Dios lo escogió es porque tenía habilidades, aptitudes para poder desempeñar ese trabajo. Pero no lo quiso hacer. Y Dios lo quitó del poder. Dios nos ha dado, hermanos, habilidad, virtudes especiales. Pero Dios nos da eso, hermanos. Dios deposita en nosotros esas virtudes, ministerios, los dones espirituales, porque Dios quiere que desempeñemos esa labor, que trabajemos para agradarle a Él. No para hacernos famosos, no para hacernos muy populares o que la gente nos conozca. No, hermanos, Dios quiere usarnos en los propósitos divinos. Que en esa historia que Dios ha trazado, ha marcado, ha dejado en la tierra, hermanos, que en esa historia tu nombre y mi nombre se reflejen. Qué triste, yo cuando estaba estudiando de Nadab, hermanos, no encontré mucho, porque era un perfecto desconocido, porque era un hombre que no aprovechó la oportunidad que Dios le dio de estar en una silla real para hacer algo por su pueblo. Vean cómo Nadab abandonó sus funciones y tuvo que subir este rey Baasa. Y él edificó, él construyó, él trabajó. Dios no quiere Nadab aquí. No, Dios quiere a alguien que esté trabajando, evangelizando, predicando la palabra del Señor, orando por las almas.
No solamente que digamos cuánto conozco, cuánto yo sé, no, sino qué estamos haciendo, hermanos, por el Señor. Y no que cuando lleguemos a la presencia del Señor nuestro nombre sea un nombre completamente desconocido. Es importante, hermanos, que nuestro nombre sea conocido no solo aquí en la tierra, no, sino que Dios conozca quiénes somos. Que Dios conozca lo que estás tú haciendo, tu trabajo, el ministerio, cómo te desempeñas como padre de familia, cómo te desempeñas como madre de hogar, cuál es tu actitud, cómo es tu forma de ser, tu forma de vivir, qué es lo que estás haciendo por el Señor. Dios quiere que nuestro nombre sea conocido en la historia de la humanidad. Este hombre empezó a edificar, y después de que edificó ese muro, también él empezó a ejercer sus funciones. No permitía que ninguno saliera ni entrara a Asa, rey de Judá. Él cuidó. Dios ya había dicho que esas tribus iban a dividir, las 10 iban a permanecer en el área de Samaria y las otras 2 iban a estar en Jerusalén. Pero de los 10 él quería controlar a esas tribus, que no estuvieran en desorden. Y hubo conflicto, y vean aquí cómo cuando este varón Asa, que era el rey de Judá o de Jerusalén, vio que el reino del norte lo estaba dominando, controlando, él tomó oro y plata y de los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, de todos esos tesoros que obtuvo Saúl, David y Salomón, porque cuando iban a las batallas, hermanos, y ellos conquistaban, ellos traían tesoros, riqueza. Cuando nosotros enfrentamos la batalla espiritual, también espiritualmente obtenemos y conquistamos tesoros espirituales, porque estamos en una batalla espiritual, en una guerra, pero también podemos conquistar ese botín de guerra. Esos son tesoros para el reino de los cielos. Y este rey de Judá, cuando se ve amenazado por el rey del norte de Israel, él junta estos tesoros, los entrega a sus siervos, a sus soldados, y también llamó al rey de Asiria y le pidió ayuda. Y le dice Asa al rey de Asiria: hagamos una alianza, así como lo hicieron nuestros padres. Yo te voy a enviar regalos, pero rompe el pacto con los de Israel. No los ayudes a ellos, ayúdanos a nosotros. Y yo te voy a dar tesoros. Apártate de ellos y únete a mí. Pero vean que ese rey, cuando se da cuenta que él estaba débil, en lugar de ayudar el rey de Asiria a Judá, ¿saben qué hizo? Él mismo vino y lo saqueó, por haber hecho alianza con sus enemigos, por haber confiado en el hombre. ¿Qué dijo el profeta Jeremías, hermanos? Maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que confía en Jehová. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra seguridad? El rey de Judá, hermanos, confió en el rey de Asiria, pero ese mismo rey lo traicionó. Pero si nosotros confiamos en Jesús de Nazaret, si nuestra fe está en el sacrificio, si nuestra fe está en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, si tu fe, tu confianza está en Jesús de Nazaret, nuestra confianza está segura. Nuestra fe es una fe verdadera, una fe genuina, porque confiamos en el Rey, confiamos en el Señor, confiamos en el que venció en la cruz del Calvario. En Él está nuestra confianza. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 25, hermanos, nuevamente regresamos a la historia, aunque aquí se introduce el siguiente rey, que no vamos a hablar de él por el momento,
sino de Nadab, que fue el sucesor de Jeroboam. Aquí regresa la historia. Dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel, ¿cuántos años? 2 años. Vean cómo un versículo únicamente se habla de este rey Nadab. ¿Por qué solamente un versículo? Porque no hay nada que haya hecho bien. En la historia de la humanidad, en la historia bíblica, el nombre de Nadab no resalta, no es importante. Y la historia se está escribiendo, hermanos. Y tú y yo tenemos la oportunidad, no que nuestro nombre no aparezca, no, tenemos la oportunidad de que también nuestro nombre aparezca en la historia de la Biblia. Pero ¿cómo podemos agradar al Señor? Cuando predicamos su palabra, cuando anunciamos su evangelio. Hay un relato que el Señor Jesús manifiesta en Mateo 7:21. Yo creo que todos conocemos esta historia. Y esta historia se refiere, por el contexto, se está hablando de Israel. Es importante que cuando leemos los evangelios saber a quién se estaba dirigiendo, a Israel o a los que querían creer en él, porque eran promesas diferentes. Para Israel, el incrédulo, Dios sabía que Israel no iba a creer. Para ellos es entrar al milenio. Pero para la iglesia, no, hermanos, tenemos una bendición antes, es entrar al reino de los cielos. Hay promesas para el reino de los cielos. Pero para el Israel incrédulo, aquel que no ha aceptado al Mesías, que aún hasta nuestro tiempo siguen rechazando al Mesías, para ellos va a ser la salvación, el evangelismo durante la grande tribulación. Pero ya la iglesia ya está en el cielo. Eso significa que el Israel, por haberse tardado en creer, ellos no van a participar de las bodas del Cordero. Ellos solamente hasta el milenio entrarán, Israel, pero el Israel que crea. Pero aún de esos israelitas que crean en la grande tribulación y que puedan entrar al milenio, habrá israelitas judíos que no van a entrar. Y van a llegar a la puerta de la gran ciudad y van a tocar. Y le van a decir: Señor, Señor. Mateo 7:21. Y le dirán: Señor, Señor, ábrenos. Queremos entrar contigo. Queremos estar en las bodas. Queremos estar en el milenio. Y dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos. Algunos le dicen Dios a Dios, le dicen Señor, mi Diosito. Hasta le tienen ahí su altar, le tienen su nicho, sus velas, su vaso de agua, sus veladoras, sus flores. Para ellos ese es su Dios. Y le dicen mi Señor, le dicen mi Dios. Lo cargan, lo pasean y lo llevan para allá y para acá. Y en ese tiempo, cuando no puedan entrar, dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia, obedecer su palabra. Y dice Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Éramos excelentes profetas. Hasta teníamos nuestro título, nuestro gafet, el gran profeta, el gran apóstol. Profetizamos en tu nombre, Señor. Y no solo profetizamos, echamos fuera demonios, los reprendimos y se fueron. Y no solo profetizamos, no solo echamos fuera demonios, también hicimos muchos milagros. Yo me merezco el cielo. Yo sí tengo que entrar porque trabajé, hice mi obra, hice mi tarea. ¿Y cuál será la respuesta del Señor? Entonces Jesús les declarará: no los conocí. Eran unos perfectos desconocidos.
Señor, pero hacíamos milagros. No, los milagros no los hacían ustedes, los hacía yo por medio de ustedes. El hombre solamente es un instrumento. El hombre es un vaso. ¿Quién es el que hace los milagros? ¿Quién es el que hace las sanidades? Porque a veces nos sorprendemos y queremos, no es que yo fui a tal lugar, fui a esta iglesia, o el pastor fulano de tal, la pastora fulana oró y hubo un milagrazo, hubo un milagro, y el hombre usado por el enemigo quita la vista de Dios y logra que esa persona empiece a mirar aquellos instrumentos. No, nosotros somos solamente instrumentos, somos vasos, somos vasijas donde se deposita el poder y la majestad de Dios. El que hace los milagros es el Señor Jesucristo. El que hace las sanidades es el Espíritu Santo de Dios. El que hace todo, el que trabaja en nosotros es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su santo nombre. Toda la gloria a Él. Y regresamos a primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 25. Vean, hermanos, cómo este joven Nadab, el hijo de Jeroboam, comenzó a reinar, pero solamente, y Dios le dio la oportunidad, pero como no hizo nada, Dios lo reemplazó inmediatamente. Y en el segundo año del rey de Asa de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Y vean que su nombre no estaba reconocido por haber hecho cosas buenas. Se narra más versos de lo malo que hizo y un solo verso de lo que no hizo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. ¿Quién ha escuchado esta frase? No, yo nací en esta religión y en esta religión me voy a morir y yo voy a seguir como mis padres. Y lo que me enseñaron mis padres, toda la vida lo voy a practicar. Así estuvo Nadab. No, mi padre hizo lo malo y yo también voy a hacer lo malo. Mi padre me enseñó esta religión a venerar a los becerros en Samaria y así me voy a morir. Y no, hermanos, no es lo que nos enseñaron nuestros padres. Nos dieron buenos principios, valores, a ser honestos, a ser responsables. Pero lo más importante es lo que nos enseña Dios: amar, a obedecer a Jesucristo, su palabra, su evangelio. Está por demás hablar de los pecados de Jeroboam, porque dice que Nadab hizo los pecados, lo mismo que hizo su padre, él también lo hizo. Fue idólatra, Jeroboam, Nadab fue idólatra. Edificó unos becerros para una falsa adoración, Nadab también lo hizo. Cometió pecado, fornicación espiritual, adulterio espiritual, Jeroboam, Nadab también lo hizo. Son los patrones, son los testimonios. Pero hoy el Señor nos llama y nos invita no a imitar los patrones malos de nuestros padres. No, Dios nos llama y nos invita a imitar a Cristo. Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es que jóvenes, señoritas, niños, hijos, hijas, no digas: es que yo soy así porque mi padre me enseñó. No, Dios no te está llamando a imitar a tu Padre. Tú tienes que imitar a tu Padre Celestial, a Jesucristo, el Señor. Jesús dijo: ejemplo les he dado. Dale la gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y dice, no solo este hombre Nadab, hermanos, imitó a su padre en lo malo. ¿Por qué no lo imitó en lo bueno? Porque no había de dónde imitar. Por eso es importante, padres que estamos aquí, dar buen testimonio. Porque nuestros hijos solamente son como radares, como monitores. Nada más están viendo lo que hacemos. Si ellos ven que oramos, ellos también les va a entrar la inquietud. Si ellos ven que estamos escudriñando la palabra de Dios, ellos lo van a hacer.
Pero si ven que estamos discutiendo, peleando con el vecino, con el que nos cerró en la avenida, y estamos gritando, también van a imitar eso, también se lo van a aprender. Pero si nuestros hijos ven que exaltamos al Rey de Reyes, también ellos lo van a hacer. ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Qué responsabilidad tenía Jeroboam? Pero no dio un buen testimonio. Que no era excusa de Nadab decir, no, es que mi padre lo hizo y yo lo tengo que hacer. No, él bien hubiese podido hacer. No, mi papá se condenó, él le gustaba el alcohol, le gustaban las mujeres, el vicio, pero yo no voy a seguir ese camino. Yo voy a seguir el camino que me lleva a la vida eterna, al reino de los cielos. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Y vean la historia muy corta, hermanos, de Nadab. Aquí se acabó. Y entonces Dios levantó al sustituto. Versículo 27, primer libro de Reyes 15:27. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió. Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Y Baasa lo mató pues en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y esta es, hermanos, la historia solamente del rey Nadab. Se acabó. Y viene el sexto rey de Israel. ¿Y quién es? El rey Baasa. Y él reinó del año 908 al año 886. Ya llevamos 3 reyes en Israel: Jeroboam, Nadab y Baasa. Y vean cómo es que llega este hombre al poder, hermanos. Conspiró contra Nadab. Quiere decir, se levantó en contra. ¿Por qué le fue tan fácil a Baasa derrotar a su sucesor? Conspirar contra él. Conspirar significa desarrollar un plan para derrocar a alguien. Una trampa, una traición, un plan malévolo. Esa es una conspiración. ¿Sabían ustedes que el enemigo, Satanás y sus demonios, aún brujos, hechiceros, los servidores de Satanás, ellos conspiran en contra de la iglesia? ¿Sí sabían eso? Esos satanistas están buscando la forma de cómo destruir al pastor, de cómo congelar a una iglesia, cómo bloquear a una iglesia, cómo matar a un evangelista. Esos satanistas se reúnen en convenciones mundiales que hacen. No creo que se reúnen nada más para adorar a Satanás o a Lucifer o a la muerte. No, ellos se reúnen para hacer planes cómo matar a esos evangelistas, los de renombre, los que están ganando muchas almas a través del evangelismo por las redes sociales, que hacen campañas, que hacen reuniones, eventos. Ellos están conspirando en contra de la iglesia. Así lo hizo Baasa, conspiró en contra de Nadab. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Que sí lo pudo matar. Y lamentablemente, tristemente, hay brujos hechiceros que conspiran contra pastores y sí han logrado destruirlos. Sí los han matado. ¿Pero por qué los han matado? ¿Por qué Dios no los guardó? Porque Nadab mismo, él se quitó de encima la protección divina. En el momento que desobedeció los mandamientos de Dios, cuando él hizo lo malo, siguió el ejemplo de Jeroboam. También vivió en idolatría, era adúltero, fornicario, era perverso, era malo. En el momento que él quiso pecar y no le pidió perdón a Dios, él mismo alejó a Dios de su vida. Él mismo se quitó la protección de Dios. Y por eso cuando el enemigo, su sucesor, viene y conspira en contra de él, fue fácil acabarlo.
y el diablo va a conspirar contra nosotros. ¿Y cuándo va a ser fácil al diablo destruirnos a nosotros? Cuando la protección divina sea parte de su iglesia. Cuando tú digas, ya no quiero saber del Señor, no, hoy tengo mucho trabajo, no quiero, ¿para qué busco del Señor? Pues un pecadito, ¿qué tanto es una? Nada más me voy a tomar un vasito, una copita de vino, una no es ninguna. Nada más voy a hacer este pecado. Y así empieza el diablo a operar, a conspirar. Y busca que el cristiano, que el Hijo de Dios, que estaba buscando del Señor y que no está endemoniado, no, simplemente se descuidó espiritualmente. Pero en ese descuido, el enemigo empieza a entrar, a ocupar el territorio, a invadir el territorio. Y cuando ese cristiano quiere reaccionar, el enemigo ya conspiró en contra de él, ya envió el ataque. Por eso Pablo, como decía, que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, es contra potestades. Una potestad es un demonio que controla un territorio, gobernadores, huestes de maldad, espíritus de las tinieblas. Esa es nuestra guerra espiritual. Ellos están conspirando contra nosotros, pero también nosotros, hermanos, debemos de, ¿qué dijo Pablo ahí en Efesios 6:12? En esa guerra espiritual, vestirnos con la armadura de Dios. Vestirnos con la armadura de Dios, el evangelio, el escudo de la fe, caminar en santidad, caminar en obediencia. Cuando tú te armas de esa armadura que tiene el Señor para nosotros, hermanos, esa conspiración no viene. El diablo podrá atacar y enviar dardos de fuego, pero tú tienes un escudo, tienes una protección divina. Tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Él guarda a su iglesia, Él cuida a su iglesia cuando su iglesia se cuida o se guarda en santidad. Viene Baasa y destruye a Nadab y lo mató y reinó en lugar suyo. Pero Dios no quiere que alguien venga y reine en tu lugar. No, Dios te ha dado un lugar a ti en la iglesia. Dios te ha dado un puesto, un ministerio, un trabajo. No permitas que el enemigo venga y te quite, te robe esas bendiciones. No, resguarda, cuida, defiende ese lugar que Dios te ha dado en la iglesia. Y es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No permitas que el Señor vaya a enviarte otro reemplazo. No. Tú tienes la capacidad para servir al Señor. También tú tienes autoridad y poder en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para profetizar, para predicar la palabra, para que a través de ti Dios haga milagros. Tú tienes esa autoridad. Pero no obremos en iniquidad, sino busquemos la santidad del Señor Jesucristo. Dice, y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Vean cómo no solo la maldición de Jeroboam alcanzó a su hijo Nadab, no, esa maldición le alcanzó a toda su casa. Y hubo un decreto, hermanos, en contra de Jeroboam primero, que fue el primer rey, ya el reino dividido, y fue una maldición fuerte que cayó sobre ellos. Que todos los que murieran de la familia de Jeroboam, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, si morían en el campo, aquí está la maldición. Dice, versículo número, ahí no lo encuentro. Había una maldición donde, sea que murieran en el campo o en la ciudad, las aves iban a devorar sus carnes y los perros devorarían también a su descendencia. Muchos no creen en las maldiciones generacionales porque no lo han entendido,
porque entienden que las maldiciones generacionales es que yo soy responsable de los pecados de mi papá y que Dios me va a castigar por los pecados de mi papá a mí. No, eso no es una maldición generacional. Ese es un invento, es una falacia. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Maldiciones generacionales, como lo dice la palabra, son generaciones pasadas de nuestros antepasados, tanto de la línea genealógica paterna o materna. Muchos de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y los que siguen, muchos no conocieron a Dios y cometieron abominación, pecado delante de Dios. Y como ellos murieron en pecado, no le pidieron perdón al Padre. Ahí permitieron que espíritus entraran a operar a las generaciones, a las familias. Entonces nosotros ya venimos a Cristo y pedimos perdón, y Dios perdona mis pecados, y yo ya no soy culpable de los pecados de ellos, pero ellos abrieron una puerta espiritual, y esa puerta es por donde entraron espíritus que ahora me quieren afectar a mí. Yo no soy culpable de los pecados de ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedir perdón. Lo que hizo Esdras, lo que hizo Nehemías, lo que hizo el profeta Daniel, que decían: Dios, si nosotros o nuestros padres te hemos ofendido, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón, aún por ellos, para que esos espíritus que operaron en ellos, esos espíritus conspiradores, no tengan ahora derecho sobre ti, ni sobre tus hijos, ni sobre tus nietos, ni bisnietos. No, tenemos que pedirle perdón a Dios, entregar nuestra vida a Cristo y romper esas maldiciones para que esos derechos se quiten en el nombre de Jesucristo. Pero vean cómo vino esta maldición. Vino maldición sobre Jeroboam, sobre su familia cayó esa maldición. Y Dios quería que ellos fueran diferentes. Y entonces viene el segundo rey, o el que de este día, que es Baasa, y vemos ya en el capítulo 16, primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 1, cómo viene palabra de Jehová a Jehú. Vean, hermanos, cómo Dios es tan sabio, tan perfecto, que cuando Él ya presiente que alguien va a fallar, que alguien va a equivocar, Él ya tiene el que va a sustituir. Es como en los equipos de, bueno, yo lo he notado más en el fútbol o en el béisbol. Hay un entrenador, y el entrenador, él se da cuenta el rendimiento de sus jugadores. Y él, cuando empieza a ver que alguien no está desempeñando su función, que no está al 100%, él ya está en la mira, ya está entrenando a otro para quitarlo. Él lo va a quitar. Si no está trabajando, lo va a hacer a un lado. Y vean cómo Nadab no hizo su función y ya tenía a Baasa. Pero cuando Dios ve que Baasa también empieza a desviarse del camino del Señor, aunque estaba haciendo al principio lo recto delante de Dios, pero él ya tenía ahí calentando a Jehú. Y habló Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe. Vean cómo Dios es el que levantó tanto a Jeroboam, a Nadab y ahora a Baasa. Él estaba en el polvo. Dios dice: no era nada, no eran importantes, pero yo los hice importantes. Yo los coloqué en ese lugar. Yo te puse por príncipe, por rey sobre mi pueblo Israel. Pero vean cuál es el problema. Dios te da la oportunidad para que tú también formes parte de la historia, pero el hombre es el que no aprovecha. Dice: yo te coloqué como príncipe de mi pueblo. El pueblo es mío, no es tu pueblo. La iglesia es mía, no es la iglesia del pastor o de alguna denominación o de algunas AC o de alguna AR. No, el pueblo, la iglesia es del Señor. Pero ahora Jehová, hablándole a Jehú, ¿por qué le estaba hablando frente a él? Porque quería que Jehú, que era el próximo rey,
supiera por qué causa Dios quitó a Nadab, por qué quitó a Jeroboam, por qué quitó a Baasa, y le dice: y has andado en el camino de Jeroboam. Vean cómo los dos se corrompieron. Tanto Nadab como Baasa imitaron a Jeroboam, imitaron lo malo. Dice: y has hecho pecar a mi pueblo también, provocándome a ira con tus pecados. He aquí que yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa. O sea, iba a arrasar con todos. Ven cómo a veces, hermanos, aunque los hijos no son culpables de nuestros pecados, pero a veces por nuestras malas acciones podemos afectarlos. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que el diablo afecte a tus hijos por errores que tú cometiste, por pecados que tú cometiste. No. Hoy Dios te da la oportunidad que tú te arrepientas, que le pidas perdón. Y que todo eso que pueda afectar la bendición, la posteridad, lo que viene después, la bendición sobre tus hijos, que sea una bendición que venga del Señor. Por eso tú tienes que orar por tus hijos, por que Dios ponga arrepentimiento, que Dios ponga fe, que también tus hijos amen a Dios, que tú les des un testimonio de ese amor para el Señor y que ellos puedan ser bendecidos. Porque esa bendición vendrá no solamente cuando oremos y digamos: Señor, bendice a mis hijos. Podemos orar por ellos para que Dios los bendiga, pero ellos tienen que buscar también de Dios para que Dios los pueda prosperar y bendecir. Dice: la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, vean, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, lo mismo que Nadab, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa, también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Vean, hermanos, ¿cuándo es cuando el hombre fracasa? Cuando hace lo malo delante de Dios, cuando no busca del Señor. Pero el hombre que busca a Dios, que agrada al Señor, tal vez le cuesta un cambio en su vida. Es difícil abandonar prácticas pecaminosas. Es complicado deshacerte de aquello que aprendimos de nuestros antepasados, pero tenemos que hacerlo, hermanos. Y tenemos que agradar al Señor para que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Ponte de pie. ¿Cuántos quieren tener esa bendición sobre tu descendencia, sobre tu vida, tu casa? Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos. ¿Cómo es posible que llegue esa bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos? Cuando Cristo sea el Señor de ellos. Cuando el Señor entre a un hogar, a una casa, está entrando la bendición. ¿Cuántos quieren que el Señor entre a su vida, a su casa? Que ahí esté el Espíritu Santo en su hogar, que el ángel de Jehová acampe a su alrededor, que Dios envíe ángeles guerreros, y que toda maldición del pasado, que todo lo que heredamos, ese mal testimonio, ese mal ejemplo que aprendimos de nuestros padres, hoy se vayan esas malas costumbres, esa idolatría, esa mala costumbre. Tal vez ellos nos enseñaron a mentir, a ofender, a insultar, que todo eso se vaya de nosotros. Como dicen en el mundo secular, un borrón y cuenta nueva. Que Dios hoy venga a resetear todas esas malas costumbres, eso que aprendimos lo malo, y que Él venga a hacer un corazón nuevo, un corazón transformado. Gloria al Señor Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.
soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor amado. Gracias porque en estas historias de los reyes de Israel, Señor, podemos conocer lo bueno, lo malo, las consecuencias que vienen. Todo aquello que vino cuando estos reyes se apartaron, Señor, de tu camino. Vino destrucción, derrota, fracaso, muerte. Pero en los que te honran, Señor, aquellos que guardan tus caminos, que guardan tus mandamientos, Señor, que hacen tu voluntad, tú les prosperas, tú les bendices, Señor. No solo bendices a aquel que te busca, también a su descendencia que te busca, también tú vas a derramar bendición. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, esta iglesia, por cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, que hoy vengan en arrepentimiento, que se pongan a cuentas contigo, Señor. Si habían hecho lo malo delante de tus ojos, que hoy, Señor, se retracten, que admitan su pecado, que lo confiesen y que se aparten de esas malas prácticas para que la bendición pueda entrar a esa casa, a esa familia, a ese hogar. Que tu bendición entre a los matrimonios, que tu bendición hoy entre, Señor, a nuestras familias, que esa bendición entre a nuestra casa, que todo aquello que está bloqueando la bendición, aquello que está estorbando, Señor, si hay algún pecado no confesado, hay alguna práctica o alguna puerta que el enemigo abrió en contra de nosotros, si el enemigo está conspirando, brujos, hechiceros están conspirando en contra de nosotros, rompemos todo decreto, todo conjuro, todo hechizo, toda maldición, todo plan de Satanás en contra de nuestro hogar, en contra de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, en contra de nuestra descendencia. Toda conspiración del diablo hoy se destruye en el nombre de Jesús. Principados, potestades que fueron enviados para encargarse de destruirnos, de hacer cumplir una maldición, un accidente, robo, muerte, enfermedad, todo plan de conspiración en contra de la iglesia, hoy es echado por tierra. Hoy rompemos, cancelamos, anulamos todo amarre, toda maldición, toda velación, congelación, todo se destruye por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Jesús. Y ningún arma forjada contra la iglesia, contra nosotros prosperará. Y tú vas a condenar todo lo que se levante contra nosotros. Cualquiera que conspirara en contra de nosotros, Señor, tú lo vas a vencer, tú lo vas a derrotar. Y ayúdanos, Señor, a conservar ese lugar que tú nos has dado. Ayúdanos a que nuestro nombre, Señor, también forme parte de la historia de la humanidad, de la historia bíblica. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios bendito. Vamos a salir, que el amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión y la unción del Espíritu Santo se derrame sobre tu iglesia, Señor, hoy y siempre. Amén y amén. Dámosle la gloria al Señor, le damos la honra, la alabanza a Cristo.
Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que el Señor les prospere en abundancia. A todos los que están aquí, a todos los que están en la transmisión, muchas bendiciones. Dios bendiga sus vidas y la vida de sus familias en Cristo Jesús. Amén.